Hay verdades que incomodan, pero son mejores que guardar silencio. Bio Bio, la radio. ...24 minutos ya nos separan de las 10 de la mañana en nuestro Expreso en Bio Bio. Yo los había adelantado ya hace algunos minutos. Ya estamos con nuestro segmento en línea. Lo hemos denominado así, Jueces en Línea. Ya está con nosotros una vez más el juez oral, el opinal de Viña del Mar. Está nuevamente el magistrado Manuel Muñoz con nosotros. ¿Cómo está, magistrado? Bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta mesa de trabajo, en este segmento de Jueces en Línea, para hablar de un tema que fíjese lo hemos tratado en otras oportunidades. ¿Ya? Porque siempre en la sociedad, bueno, yo lo dije al principio del programa, nosotros siempre nos relacionamos con los deberes y con los derechos. ¿Ah? Estamos día a día con ellos, pero de pronto vemos tan lejana la justicia, ¿no? Como que no nos va a tocar nunca, etcétera. Y siempre cuando pensamos en la justicia creemos en que vamos a ser nosotros víctimas de algún tipo de hecho. Y que nos vamos a relacionar desde ese punto de vista, que nos van a asaltar, que nos van a chocar, pero nunca que nosotros vamos a tener que enfrentar la justicia como victimario en ocasiones, o que vamos a tener que ser formalizados, o que vamos a tener que ser imputados sin querer serlo, ¿sí? Sí. No diciendo que somos delincuentes, que vamos a andar con una pistola por la calle, etcétera. ¿Hablemos de eso? Hablemos de eso, pues es un tema bien interesante porque, como tú lo dices, la gente no se representa mucho esto de ser imputado por un delito. Y la verdad es que ayer yo pensaba, y la verdad, todos nosotros podemos llegar a ser imputados por las cosas de la vida, por el azar, etcétera. Y por ejemplo, yo pensaba a todos los que van ahora, por ejemplo, en este mismo momento conduciendo un vehículo, pueden tener un accidente, pueden atropellar a una persona, pueden, qué sé yo, causarle lesiones, y eso los puede convertir en imputados de un delito, ¿ya? Entonces, obviamente cuando uno está desde ese punto de vista como formalizado por un delito, lo que quiere y lo que espera de la justicia es que se respeten sus derechos como imputado. Y entonces, desde ese punto de vista es que el juez de garantía, en este caso, y el juez oral, cumple un rol esencial en el respeto de las garantías de todos los imputados, específicamente el juez de garantía. Cuando una persona está imputada no significa que esté juzgada, es decir, le dicen, usted tiene que llegar acá porque lo vamos a investigar. Exactamente. Imputado se le llama a la persona que está siendo investigada por un delito, ¿ya? Esa persona comete un delito, digamos, que se tendrá que investigar si es que él es culpable o no, y es formalizado. O se presume que comete un delito. Exactamente. Se entiende que participó en un hecho que puede ser un delito, ¿ya? Basta con eso para que la Fiscalía decida quizás formalizar a esa persona como imputado por un delito. Se va a abrir un periodo de investigación donde la Fiscalía va a tener que indagar cómo sucedieron los hechos, cuál es la responsabilidad de esta persona. Esa persona se va a poder defender también, ¿verdad?, aportando pruebas, y luego el tribunal va a resolver respecto a si efectivamente es culpable o no en la sentencia. Pero durante toda la tramitación de esa investigación, esta persona imputada por un delito tiene el derecho a que esa investigación se haga cumpliendo con las normas legales, ¿ya? Es decir, por ejemplo, que no se recopile prueba con infracción de garantías, es decir, por ejemplo, que no se entre a mi casa a buscar alguna prueba o alguna evidencia, sino por la policía, sino con autorización de un juez, dentro de cierto horario que la ley establece, etcétera. Hay una serie, digamos, de procedimientos que nos señalan cómo se hacen las cosas, y frente a cualquier infracción a esa normativa, el imputado puede reclamar ante el juez de garantía, que es el juez, digamos, que es el tercero imparcial que va a, digamos, procurar que la investigación se verifique dentro de las normas legales. Bueno, si quieren hacer consultas, no olviden que pueden hacerlo a través del 32-235-7700, que es nuestro teléfono. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, más 569-971-51551. Y también, por cierto, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @biobio. Es decir, se tienen que cumplir ciertas formalidades al momento de realizar cualquier acción cuando se nos quiera formalizar, se nos quiera imputar frente a determinado hecho. Exactamente. Por ejemplo,
si alguien detiene a otra persona, en el caso de algún funcionario policial, porque ha conducido bajo el estado de ebriedad, que es una causa lamentablemente muy común en Chile, Sí. ¿se tiene que establecer ese principio que estaba bajo efectos del alcohol o estado de ebriedad? Claro, sin duda. Lo que usualmente se hace es que esa persona va a ser, digamos, trasladada a un hospital generalmente o a un consultorio y se le va a practicar un examen de alcoholemia. Puede también que se le haga un examen de alcotest para ver cuál es el nivel de alcohol que tiene en su sangre, digamos, en su cuerpo. Ahora, esa persona, por ejemplo, también se puede negar a la práctica de ese examen si es que lo estima. Y el funcionario policial tiene la obligación de informarle que él efectivamente se puede negar. Ahora, si esa persona se niega, trae ciertas consecuencias también, digamos, para él. Pero ¿Se es un podría derecho que él presumir tiene. que se niega porque oculta algo? Probablemente, probablemente. Tenemos sí. una consulta, magistrado Alquina. ¿Con Bien. quién hablamos? Hola, hablas con Hanna. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, Hanna, le escuchamos. Buenos días. Quiero hacer la siguiente consulta, señor. Mi hija fue atropellada en enero del 2017. Ya tuvo gravedad, digamos, el accidente. Fue en un semáforo. Bueno, estuvo muy mal, muy complicada, con triple fractura de pelvis, etcétera, etcétera, y estuvo postrada bastante tiempo. Y bueno, con psicólogo posteriormente, que hasta el día de hoy siente una frenada de auto o una bocina de tirita, llora, etcétera. Usted ya debe conocer cómo son estas cosas, digamos, por lo que la gente se lo dice. Todavía no la llaman a juicio, fíjese, todavía no la llaman a juicio. Nunca iba, después ella, cuando ya pudo caminar, iba yo a pedir, bueno, ¿qué pasa? Nunca la llamaron a juicio. A estas alturas ya, ¿para qué queremos juicio? Ahora, pasa lo siguiente, las explicaciones que nos daba la gente entendida en el tema, que fuimos a tomar un abogado nos cobraba uno 3 millones de pesos, otro 2 millones de pesos. ¿Y sabe lo que nos decía, señor? Que no había mucha posibilidad de ganar porque no habían cámaras, porque la cámara estaba enfocada, que estaba a una cuadra, estaba enfocada mirando para otro lado. Yo recorrí el lugar buscando cámaras y el comercio tiene las cámaras mirando para los ladrones dentro del local, porque acordémonos que estamos Chile lleno de ladrones. Entonces, los ladrones son captados por las cámaras internamente, pero para afuera no. Por lo tanto, no íbamos a tener muchas probabilidades de ganar este juicio. Entonces, ¿para qué gastar 3 millones o 2 millones de pesos? Conclusión, todo quedó ahí, como muchas cosas pasan en este país. Discúlpeme que me lo exprese así, pero es el sentimiento de una madre que vio a su hija tirada, ensangrentada, inconsciente, a punto de fallecer, y no falleció solamente por ser deportista y porque aún creemos en Dios. Muy bien. Y esta es una realidad que pasa en este país como muchas más. Ahora les voy a cortar para poder escuchar lo que usted va a decir. Gracias, Hanna. Muchas gracias. Ahí ella yo creo que se refiere a un tema muy importante, que es el peso de la prueba. El peso de la prueba al Exactamente. momento de enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, bueno, me gustaría responderle un poco a la señora, en el sentido de que efectivamente el Poder Judicial es independiente de la Fiscalía, ¿bien? Quien investiga los hechos que le sucedieron a la hija de la señora es precisamente el Ministerio Público o la Fiscalía. Por lo tanto, solo cuando la Fiscalía estima que tiene pruebas para imputar a una persona por un delito, va a presentar el caso a los tribunales. En este caso específico que ella nos comenta, no lo conozco, pero puede haber sucedido que ese caso ni siquiera haya llegado al tribunal, porque el Ministerio Público estimó que no cuenta con las pruebas suficientes para poder, por ejemplo, imputar de ese delito O sea, a alguien. Si no hay cámara, si no hay video. La verdad es que las cámaras son útiles, pero si no hay cámaras se puede contar con otros medios de prueba, como por ejemplo algunos testigos del hecho. La propia declaración de la víctima, por supuesto que también es prueba, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor a ese sujeto se le logró identificar o no, si es que alguien, por ejemplo, no sé, tomó la patente de ese vehículo, eso se tiene que investigar, pero quien investiga es el Ministerio Público, la Fiscalía. Por lo tanto, solo cuando la Fiscalía decide formalizar a una persona por un delito, entran en juego los tribunales, no antes, ¿ya? Ahora, en este caso,
Claro, como Y ahí en ese contexto, que bueno, porque cuando hablamos de cuando se es víctima, ¿no es cierto? Claro, hay los testigos, las cámaras funcionan, pero cuando se es imputado y a mí se me acusa con testigos, ¿qué importancia tiene el peso de la prueba de calidad de testigo? Porque alguien puede decir, tú Claro, fuiste, sí. tú fuiste, y si yo no fui. Efectivamente. Bueno, y yo soy víctima. Bueno, sin duda que cuando hay cámaras que en el fondo grabaron el hecho, es mucho más útil para uno como juez. O sea, es decir, esa es una prueba real de cómo sucedieron las cosas. Sin duda que frente a esa prueba los testigos tienen un valor menor, ¿ya? Pero sabemos que si bien hay un aumento, digamos, de cámaras en las calles, de seguridad ciudadana, de las municipalidades, no son suficientes y por lo tanto la prueba de testigos sigue siendo la prueba esencial. Ha ido en aumento el tema de las cámaras, estamos teniendo cada vez más juicios con videos, digamos, con filmaciones de los hechos, lo que a nosotros como jueces nos ayuda mucho para resolver el caso. Como juez es importante, por ejemplo, esas cámaras que se instalan delante de los vehículos, que graban permanentemente mientras uno transita, etcétera, ¿o no? Sí, también, por supuesto que sí. Tenemos otra consulta en línea, magistrado. Bien. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Hola, ¿cuál es su nombre? Hola, buen día, habla Susan. Le escuchamos, adelante. Mira, resulta que, no sé si servirá mi consulta. Mi hermano hace como 2 años lo chocaron en Los Carreras. ¿Dónde está la clínica de Los Carreras? Él iba por ahí y una señora se pasó en discopare y chocaron. Pasó al juzgado de policía local, la señora resultó culpable, sacaron cámaras, todo, porque ella se había pasado al discopare. Ella trabaja en un colegio, ella vendió el auto y hasta el minuto han pasado 2 años y no ha cancelado nada. ¿Cómo se puede hacer ahí? Ya que dicen que hay que esperar y la señora no da señales de vida. Es que me pudieran ayudar. Gracias. Muchas gracias, estamos con el magistrado Manuel Muñoz acá en esta mesa de trabajo en Biobío. Bueno, si es que en ese accidente que relata la señora no hubo lesionados, efectivamente esa causa pasa al juzgado de policía local, ¿ya? En ese juzgado de policía local se determina la responsabilidad de ese sujeto por la infracción de tránsito que cometió, ¿ya? Una cosa distinta es la indemnización de los daños que él ocasionó al otro conductor. Y para eso se requiere que ese conductor que resultó eventualmente dañado, ya sea en su vehículo, tiene que presentar una demanda de indemnización de perjuicios respecto a la persona que ocasionó esos daños. Si es que él resulta lesionado, ya eso inmediatamente pasa a la vía penal, porque eso sería un cuasi delito de lesiones, y por lo tanto ahí intervienen los tribunales penales. Pero en el caso que nos comenta la señora, al parecer no hubo lesionados porque ella habló del juzgado de policía local. Y esos tribunales son los que conocen únicamente cuando hay infracciones de tránsito. Pero si ella quiere obtener alguna reparación económica, tiene que presentar una demanda independiente, que es una demanda civil, con un abogado, si no tiene recursos, con la Corporación de Asistencia Judicial, en un juzgado civil. ¿Qué tengo que hacer yo si yo fui el que choqué? En este caso yo sería el acusado, en este caso Claro. yo sería el demandado, etcétera. Si usted chocó, bueno, tiene que en el fondo defenderse en ese juicio, y si es que usted estima que es responsable, obviamente pagar los daños que usted estime que efectivamente ocasionó y que fueron a consecuencia de este hecho que usted cometió. Evidentemente que son atenuantes el hecho de prestar ayuda, de quedarse en el lugar, de llamar a la asistencia, etcétera. Sí, en materia penal, digamos, cuando se comete un delito, efectivamente son atenuantes el colaborar con la investigación. Eso es un atenuante. Por ejemplo, si él presta declaración y reconoce que efectivamente iba manejando, que por un accidente efectivamente ocasionó esos daños, esas lesiones, etcétera, eso puede llegar a ser considerado como una atenuante. Tenemos muchas llamadas y consultas de auditores, tenemos WhatsApp también. A ver, voy a saturar algunos de ellos. Dice, ¿qué medida se puede tomar en contra de alguien que no es ubicado y que ya tiene una sentencia dictada en su contra? Esto es un juicio laboral. Ya, en el caso de los juicios laborales, bueno, la verdad es que si es que esa persona que fue sentenciada en un juicio laboral, probablemente lo fue a pagar una suma en dinero, ¿verdad? Ya sea como indemnización por años de servicio, etcétera, lo que sea. Si esa persona ha sido condenada a eso, se tiene que requerir ante el tribunal que dictó esa sentencia el cumplimiento de lo que ahí se dictó. Por ejemplo, si se le condenó a pagar, no sé, 1 millón de pesos, bueno,
se tiene que demandar el cumplimiento de eso. Y eso se puede hacer por una vía que incluso puede llegar hasta el embargo de bienes de esa persona si es que no paga, el remate, por ejemplo, de esos bienes, y finalmente con el producto del remate se paga a la persona que el tribunal determinó a cuyo favor iba este dinero. Ahora, si esa persona no es ubicable, la verdad es que sí, es un poco difícil. Y en eso quizás lo que se podría hacer es requerir información o pedir al tribunal que oficie a instituciones públicas para que den más información de esta persona, digamos, de cuál es su domicilio, por ejemplo, registro civil, servicio electoral, etcétera, que tienen, digamos, bases de datos donde se cuenta con domicilios de alguien, digamos, de las personas. Tenemos otra consulta en línea. ¿Con quién hablamos, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, pues, dígame. Mire, una consulta. Cuando una persona es imputada, Ya. todavía no se detecta, o sea, no se decreta su culpabilidad ni nada, se presume su inocencia. Ujú. Pero a veces se hacen medidas precautorias como la prisión preventiva, qué sé yo. En caso que la persona al final resulte inocente, totalmente inocente, ¿el Estado responde, indemniza por todos esos meses que la persona estuvo encarcelada? Qué buena pregunta, magistrado. Muy ¿eh? interesante. Claro, muy porque interesante. hay gente que la privan de libertad, hay gente que aparece en la prensa, hay gente que su nombre y la familia recibe un daño importante y resulta que en muchas ocasiones es inocente. Así es, interesante la pregunta porque, bueno, y de hecho hay estudios, la Defensoría Penal Pública tiene un proyecto que se llama Inocentes, en donde investiga un poco estos casos de personas que han pasado mucho tiempo en prisión preventiva y finalmente son absueltas de un delito. La verdad es que la ley contempla una situación que se llama indemnización por error judicial, ¿ya? Que tiene que ver más bien con una situación que podría aplicarse en estos casos, pero desde mi punto de vista es relativo, porque más bien se refiere a situaciones, por ejemplo, donde una persona fue juzgada y condenada y se hizo pasar por otra. ¿Ya? Por ejemplo, yo, no sé, llego a un tribunal, doy un nombre ficticio, nunca se corrobora que ese nombre en realidad no era el mío, sino era la identidad de otra persona y, por ejemplo, se le condena a este tercero. Eso sin duda que es un error judicial, ¿ya? Y frente a eso existe la posibilidad de demandar indemnización de perjuicios por error judicial. Ahora, en el caso que nos plantea el auditor en relación a una persona que estuvo en prisión preventiva y luego fue absuelta, la verdad es que ahí habría que, por ejemplo, ver si es que en ese fallo el tribunal eventualmente podría haber condenado en costas a la parte que lo acusó, al Ministerio Público o al creyente si es que lo hubo. Si es que el tribunal condena en costas, efectivamente esas costas se pueden cobrar, ¿ya? Es un dinero que se regula y la parte a favor de quien se dispusieron estas costas puede efectivamente, digamos, recibir ahí alguna suma en dinero. Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor. Gracias por Una llamarnos, pregunta- Víctor. Sí. Una pregunta u orientación al magistrado. Si bien el Ministerio Público o Fiscalía es quien lleva adelante los juicios, ¿existe un superior jerárquico que realmente supervigile o vigile a la Fiscalía y el Ministerio Público? Porque al entender mío, la Fiscalía, no quisiera decir que son flojos, pero son poco eficientes, a lo menos porque nunca, o tienen un 90% de archivo de causa. Entonces, ¿para qué están? Eso es lo que no entiendo. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Sí, efectivamente, bueno, primero aclarar algo que suele confundirse y que es que el Ministerio Público o Fiscalía es un ente independiente del Poder Judicial, que son cosas distintas. Efectivamente, los fiscales adjuntos que se llaman tienen superiores jerárquicos que son los fiscales regionales y a su vez existe un fiscal nacional, ¿ya? Por lo tanto, esa es una línea de mando a la cual se puede recurrir en caso que se estime que, por ejemplo, la actuación de algún fiscal no estuvo correcta. Sería el fiscal regional y luego el fiscal nacional. Esa es la línea de mando que hay en el Ministerio Público. Hoy tenemos más consultas. ¿Ven? Si la gente ya... Sí, muy bien me interesante. parece, muy bien. Mire, buenos días, te hice una pregunta al magistrado. Mi pareja me pegó, dice, delante de Carabineros en horario de visita con mi hijo. Lo tomaron detenido 30 minutos y no le hicieron nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Ah? Ella de Valparaíso, nos da su nombre, pero lo vamos a mantener Ya. en reserva. Bueno, ella podría reclamar a la comisaría a la cual pertenecen esos carabineros si es que los
identificó, digamos. Óptimo sería que ella supiera a qué dotación policial pertenecen y podría reclamar precisamente ante la comisaría, digamos, el superior de esa comisaría a la cual esos carabineros pertenecen en caso que los hechos hayan, digamos, sucedido como ella los plantea. ¿Qué es lo primero que se debe hacer si es que uno lo acusan de un determinado falta o delito? Bueno, buscar defensa, ¿ya? Existe un servicio generalmente gratuito de Defensoría Penal Pública, ¿verdad? Que desde el primer momento en que alguien es imputado de un delito, por ejemplo, si una persona es detenida, esa persona pasa dentro de las 24 horas siguientes ante un juez de garantía y ahí siempre va a contar con abogado. Tiene que tener abogado, ¿ya? Siempre. Por lo tanto, eso es lo primero que yo recomiendo. Luego, tratar de entender muy bien cuáles son los cargos que a mí se me están imputando, cuáles son los hechos por los cuales se me está investigando. Si yo no lo entendí, preguntarlo una y otra vez a mi abogado defensor o al juez de garantía que está ahí en la audiencia, porque el juez, digamos, tiene también la obligación de hacer que ese imputado entienda específicamente cuáles son los hechos que se le están imputando. Y eso es sumamente relevante porque solo en la medida que yo entiendo cuáles son los hechos que se me están imputando, cuáles son los cargos que se me están formulando, voy a poder defenderme adecuadamente de eso. Así que eso es lo primero que yo recomiendo a alguien que está siendo imputado por un delito. Magistrado, yo quiero agradecer la gentileza de habernos acompañado en esta mesa de trabajo aquí en Bio Bio. Gracias a usted. Muchas gracias. En este segmento de José en Línea, que ha sido todo un éxito que los auditores lo han así favorecido. El joven magistrado Manuel Muñoz conversando con nosotros acá en El Expreso en Bio Bio. Para contar la verdad no hay recetas. Solo se necesita independencia. Bio Bio, la radio. Primero.